A lo largo del estudio de Santiago, hemos podido observar que el autor, Santiago, el hermano Jesús, utiliza un recurso para explicar lo que es y lo que no debe ser, lo correcto, lo incorrecto, la fe verdadera de la fe muerta, la fe falsa. Es lo que llamamos una comparación por contraste, una comparación por contraste. Y hemos podido ver lo que caracteriza la verdadera fe en sermones anteriores. Hemos aprendido a identificar la fe muerta versus la fe viva. Hemos aprendido que la verdadera fe es fiel en medio de las pruebas, que la verdadera fe obedece la palabra de Dios, que la verdadera fe trabaja en su forma de hablar, en dominar su lengua. Hoy vamos a ver una prueba más de esa fe verdadera, de esa fe viva. Una prueba que caracteriza al verdadero creyente. Y lo vamos a ver a través de la gramática del texto, de los términos que utiliza el autor, lo cual, como decía anteriormente, es una comparación por contraste. Dos elementos comparados, pero son distintos. Hoy vamos a ver cómo la verdadera fe produce sabiduría en los creyentes. Sabiduría en los creyentes. El tema de hoy es la sabiduría. La sabiduría. La sabiduría humana versus la sabiduría divina. Ese es el versus, ese es el contraste. La sabiduría del mundo versus la sabiduría de Dios. ¿Qué clase de sabiduría usted está aplicando en su vida? La humana, la diabólica, la animal, como dice Santiago, y lo vamos a ver qué significa esto, o la sabiduría humana. Si usted lo caracteriza la sabiduría celestial, la divina, eso quiere decir que usted tiene una prueba más de su fe verdadera, por consiguiente de su salvación. Eso es bien importante, que usted pueda entender si usted es salvo o no. ¿Y cómo sé si soy salvo? Bueno, Santiago nos lo ha enseñado a través del libro, a través de una fe verdadera. Y hoy hay otro ingrediente. Bueno, persigo la sabiduría de Dios. Lo primero que tenemos que decir es que es la sabiduría en términos bíblicos. Y no solo se limita al conocimiento, muchas veces concluimos que la sabiduría es alguien que sabe mucho, que conoce mucho, que tiene un poder intelectual o que tiene una manera de hablar totalmente convincente porque tiene muchos datos en su cabeza. Y tiene que ver con algo más que eso. Tiene que ver con conocimiento aplicado. Eso es sabiduría, conocimiento aplicado. Tiene que ver con la aplicación de la teoría. Eso es ser sabio. Porque muchos saben la teoría, pero no la aplican. Muchos saben que Dios existe, pero de ahí a que vivan una fe verdadera hay una gran distancia. Entonces, tenemos que entender que la sabiduría que nos está hablando la Biblia es práctica, es aplicativa, tiene que ver con lo que usted vive a diario. Y en ese sentido, tiene que ver más con su voluntad, con la conducta. No tiene que ver con el intelectualismo, tiene que ver usted cómo aplica lo que sabe. Mire 3 ejemplos rápidos de una sabiduría aplicada con diferentes versos, si usted está tomando notas. Efesios 5, 15 al 16. Efesios 5, 15 al 16, mire lo que dice. Mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, dice Pablo. Y mire cómo se aplica de manera totalmente práctica. ¿Cómo sabemos si somos sabios? Versículo 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Entonces aquí Pablo habla que la sabiduría aplicada tiene que ver con el manejo del tiempo. Si usted es sabio, maneja bien el tiempo. Y obviamente manejar el tiempo es utilizando el tiempo para su provecho espiritual. Es un ejemplo práctico. Proverbios 29:11, un libro que habla mucho de la sabiduría. Y lo que dice aquí Salomón, el escritor de Proverbios. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué quiere decir? Que el sabio controla sus emociones, que el sabio
controla su temperamento, que el sabio controla su ira. Otro elemento totalmente práctico. O sea que cuando usted pierde los estribos, cuando usted se deja llevar por la ira, no es sabio. No es sabio. Otro ejemplo práctico, Proverbios 13:20. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. ¿De qué está hablando aquí la Biblia? Bueno, que el que es una persona sabia, escoge bien sus amistades. Si ven, 3 elementos muy prácticos de cómo funciona la sabiduría en términos bíblicos. Lo que usted aprende en la Biblia, lo practica. Eso es una persona sabia. La sabiduría entonces es conocimiento aplicado a la conducta, a la vida diaria. Podemos afirmar que la manera de vivir de una persona demuestra si es una persona sabia. Usted ve si una persona es sabia a través de la conducta de las personas. La sabiduría de Dios viene con su Espíritu Santo en nosotros. Es parte de las grandes bendiciones de Dios para sus hijos. Si usted es salvo, mi amado hermano, usted tiene el Espíritu Santo en su vida. Y si lo tiene, entonces puede disfrutar de los beneficios espirituales que trae consigo. Entonces, para que no se lo olvide, sabiduría es aplicación práctica de la enseñanza bíblica. Eso es ser sabio. Cuando usted aprende algo de la Biblia y lo lleva a la práctica. Eso es sabiduría. Mis amados hermanos, la sabiduría de parte de Dios le ayudará a tomar decisiones correctas en la vida diaria, a cultivar una manera de ser, un carácter de acuerdo a lo que Dios espera, a sentir de manera correcta, y eso es bien importante. Muchas veces nuestras emociones dirigen nuestros pensamientos, dirigen nuestra vida, nuestro carácter. Como yo lo siento, entonces eso debe ser la verdad. No, la sabiduría bíblica nos ayuda a filtrar nuestras emociones, a sentir de manera correcta. Es lo que llaman los psicólogos hoy en día inteligencia emocional. Pero la Biblia ya lo decía hace muchos años, de tener dominio propio en nuestras emociones. La sabiduría nos ayuda a tratar a los demás de una manera correcta. Y cuando utilizo la palabra correcta, se refiere a la manera bíblica, a la manera de Dios. Hoy yo lo animo de entrada a que usted desee ser sabio. Ese es el primer paso para ser sabio, desearlo. Desee ser sabio. ¿Cómo comienza usted a desear ser sabio? Orando por sabiduría. Ore por ser un hombre, una mujer, un joven sabio, a decidir por la sabiduría, a tomar decisiones correctas. ¿Por qué? Porque eso provocará bendición para su vida, y no solo para su vida, para su familia, para sus generaciones. Sea sabio. Benjamin Franklin, padre y fundador de Estados Unidos, y figura prominente en la Declaración de Independencia de este país, dijo lo siguiente: la tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto. Y dígame a mí, que ya me hice viejo hace poquito, cumpliendo años. Se lo repito, la tragedia de la vida es que nos hacemos viejos demasiado pronto y sabios demasiado tarde. Eso decía Benjamin Franklin. Esa es la tragedia de la vida, que a veces somos sabios cuando ya somos muy viejitos. Pero esa no es la idea. Esa no es la idea. Hoy yo lo quiero animar que hoy usted decida ser sabio si siente que no lo ha sido. Hoy es el primer día para vivir una vida con sabiduría. Hay bendición del cielo cuando perseguimos la sabiduría de Dios. Hay una historia bíblica muy impactante en la que se evidencia claramente la aplicación de la vida cotidiana de la sabiduría, en este caso en la vida de un gobernante. Quizás usted lo conocerá como el gobernante o la persona más sabia en la historia de la humanidad, y es Salomón. Mira lo que dice en 1 de Reyes 3, 9 al 12. 1 de Reyes 3, 9 al 12. Y aquí Salomón está en un diálogo con Dios. Y Dios le dice, bueno, pídeme lo que quieras.
Mire lo que pide Salomón, verso 9. Da pues a tu siervo, o sea, el mismo, corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. Y he aquí que te he dado un corazón sabio y entendido, tanto, es lo que dice Dios, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Le dice Dios a Salomón. ¿Qué le pediría usted a Dios en este momento si Dios viene y le dice, ¿sabe qué, hijo, hija? Pídeme lo que quieras. ¡Wow! Se nos aparece la oferta del genio con la lámpara. ¿Qué pediríamos nosotros? Salomón fue muy inteligente porque sabía que se pedía sabiduría, lo demás iba a ser añadido. Inmediatamente es interesante la Biblia como presenta la prueba de la sabiduría de Salomón de manera cotidiana. Ahí en los siguientes versículos, Salomón se enfrenta a un desafío de su sabiduría. Vienen dos mujeres y las dos mujeres le dicen a Salomón, bueno, nosotras somos la mamá de este niño. Claro, cada una de ellas demandaba ser la mamá. Y una le quería quitar el bebé a la otra. Y en ese tiempo no había pruebas de ADN. ¿Cómo podría Salomón definir quién era la mamá? Salomón, con mucha sabiduría, dijo, bueno, la única manera para saber quién es la mamá realmente es que sacrifiquemos al bebé. Entonces, la que no era la mamá dijo, bueno, con tal de que la otra no la tenga, ¿qué dijo la verdadera mamá? No, por favor, si quieres, dáselo a ella. No quiero que sacrifiquen la vida de mi hijo. En ese momento Salomón supo quién era la verdadera mamá. La sabiduría del cielo en la vida cotidiana, una aplicación práctica de la enseñanza bíblica. Entonces, el título de la predicación de hoy es La sabiduría terrenal versus la sabiduría de Dios. La sabiduría terrenal versus la sabiduría de Dios. Es el texto que acabamos de leer. Esta sección comienza con el mismo tono, con el mismo recurso literario de todo el libro. Mire lo que dice el verso 13. Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Santiago comienza con una pregunta desafiante. ¿Alguien cree que es sabio? ¿Alguien cree que es entendido? En otras palabras, ¿alguien cree de sí mismo que es inteligente? ¿Que entendió la esencia de la vida? Bueno, entonces, si usted es sabio, demuéstrelo con su conducta. Es la misma figura que Santiago nos mencionaba hace poco, ¿no? Si usted tiene fe, entonces demuéstrelo con obras, porque si no hay obras, entonces su fe es muerta. Bueno, tiene sabiduría, demuéstrelo con su conducta, con obras sabias. Santiago es enfático, ¿eres sabio? Lo demuestras con obras sabias en la manera de vivir, en tu conducta. Y dice una palabra bien interesante, con mansedumbre. Con mansedumbre. ¿Qué es la mansedumbre? Es una actitud de obediencia humilde a Dios y a su palabra. Eso es lo que significa mansedumbre. Es cuando usted decide obedecer a Dios humildemente. Bueno, si Dios lo dice, yo lo hago. Si Dios lo dice en su palabra, yo lo hago. No hay debate, no hay discusión. Si Dios dice, yo lo hago. Eso es una actitud mansa, una obediencia humilde. Este versículo se presenta como una breve introducción de todo el texto. Y a continuación está el contraste, el versus entre la sabiduría humana, terrenal, o la sabiduría divina o celestial. Y vamos a ver en la mañana de hoy 3 puntos en cada uno de los dos tipos de sabiduría. Hoy solo vamos a ver la sabiduría terrenal.
el siguiente domingo vamos a ver la sabiduría celestial. Pero hoy vamos a ver tres puntos de la sabiduría terrenal. El primer punto tiene que ver con la fuente de la sabiduría terrenal, la fuente. El segundo punto tiene que ver con las características de la sabiduría terrenal. Y el tercer punto, las consecuencias de la sabiduría terrenal. El autor comienza analizando la sabiduría humana, versos 14 al 16, así lo tiene en la Biblia. Y el primer punto es la fuente. ¿De dónde viene la sabiduría terrenal? No podríamos concluir otra cosa que la fuente proviene del corazón del hombre. Del corazón del hombre. Y usted dice, bueno, no suena tan malo. Vamos a ver que sí. La sabiduría, la fuente de esta sabiduría terrenal viene del corazón del hombre. Es del corazón del hombre. Y no me refiero al órgano, no el que está latiendo allí para bombear sangre. No, la Biblia utiliza el corazón como una metáfora para hablar de su parte interna, de su ser, de esa parte que no vemos, donde provienen todo nuestro constructo emocional, nuestra conducta, nuestras emociones, nuestra parte interna. Y es del corazón, dice Santiago, que provienen los celos amargos y las contenciones. Los celos amargos vienen de un término en griego que se refiere a ser destructivo. Destructivo. Los celos amargos pelean de una manera destructiva por el beneficio personal. Es una obsesión por defender sus ideas y posesiones personales. Esos son los celos amargos. Usted quiere defender a ultranza, no importa cómo sea, lo que usted piensa, sus ideas. La sabiduría humana te dice, tú eres el primero y los demás después. La sabiduría humana te dice que debes pelear por lo tuyo. Al final, es una sabiduría egoísta. Eso es la sabiduría humana. Pero el autor menciona también las contenciones. Es una actitud totalmente ligada a lo anterior. Ser contencioso es tener una tendencia a la disputa, a la pelea, a la agresividad. Es el que está peleando siempre. Es el contencioso. En la sabiduría humana, este tipo de actitudes sorpresivamente, dice el autor, generan jactancia. Mire el verso 14, no os jactéis. ¿Qué es jactarse? Enorgullecerse. El que es egoísta y contencioso generalmente termina siendo arrogante. Arrogante. Se jacta de su carácter de pelea. No sé si usted ha escuchado a personas, es que yo no me dejo de nadie. Se jacta de su carácter contencioso. Es que yo no soy el tonto, ¿no? Algunos cristianos dicen, no, la Biblia dice que seamos mansos, pero no mensos. Y se jactan de pelear, de no dejarme de nadie. Todo eso proviene del corazón pecaminoso del ser humano. En otras palabras, lo que está diciendo el autor es que si una persona dice ser sabia, pero tiene celos amargos y es contenciosa, simplemente está faltando a la verdad. Aquí lo dice al final del verso 14, ni mintáis contra la verdad. Simplemente está faltando a la verdad, no es sabia según Dios. Esa es la fuente. La fuente es el corazón pecaminoso del hombre que nos lleva al egoísmo, a la jactancia, a pelear, a no dejarme de nadie, a no perseguir la mansedumbre. El segundo punto tiene que ver con las características de la sabiduría humana. Las características. Y está, allí es del verso 15. Vamos a ver tres características en este punto. Tres características: terrenal, animal y diabólica. Impresionante los términos que el autor Santiago utiliza para la sabiduría humana: terrenal, animal y diabólica, que no son otra cosa que los tres enemigos del creyente. Lo terrenal es el sistema del mundo en el que estamos. Animal es nuestra propia carne, dominando por nuestros instintos más básicos. Y diabólica es Satanás mismo, el enemigo de nuestras almas.
La sabiduría terrenal está subordinada a un mundo que plantea con total rebeldía su posición frente a Dios. Usted no tiene que ir muy lejos, solo prenda el televisor y se va a dar cuenta que este mundo está en franca rebeldía en contra de los valores de Dios. O vaya a un colegio y escuche hablar a los muchachos. O vaya al trabajo. Personas todo el tiempo que están en contra de los parámetros de Dios. Es un sistema de pensamiento, una manera de pensar que nos empuja a ir en contra de Dios. Eso es la sabiduría terrenal, que muchas veces aparenta lo correcto, pero solo pretende vivir esta vida sin darle cuentas a Dios. Eso es lo que queremos, en el fondo, ser independientes. Los muchachos desde temprana edad quieren ser independientes. ¿Pero para qué? Para no sujetarse a sus padres. Lo mismo nos pasa con Dios. Queremos ser independientes de Dios. Nos molesta su autoridad. Nos molesta sus parámetros. En este sentido, no solo es inútil, esta sabiduría también alimenta nuestra rebeldía en contra de Dios. Es una sabiduría que promueve el orgullo humano y te dice que puedes vivir esta vida sin Dios. Yo creo que el principal pecado de las personas que no vienen a buscar de Dios es el orgullo. Porque en el fondo creen que pueden vivir esta vida sin Dios. No han levantado su mano como un mendigo espiritual, Señor, ven y ayúdame, te necesito. Todo lo contrario, retienen su puño diciendo, yo puedo, yo puedo. La segunda característica es la animal, dice Santiago, o la carnal, la que está inspirada en nuestros deseos más instintivos de placer, materialismo y reconocimiento. Es un tipo de pensamiento que encuentra estrategias válidas para alimentar nuestros apetitos y deseos más básicos. Es nuestra carne la que nos impulsa a autosatisfacernos sin tener ningún tipo de límite. Es este tipo de sabiduría terrenal que se ha camuflado a punta de humanismo, que solo busca el bien del hombre. Pero detrás de ese maquillaje humanista solo busca calmar el deseo de ser o tener. O que busca el hedonismo como propósito de vida. El hedonismo es la búsqueda de placer como estilo de vida. Solo busco, solo invierto, solo gasto tiempo en lo que me da placer. Lo demás lo desecho. Ir a la iglesia, aburrido, no me da placer. Leer un libro, no me da placer. Cualquier cosa que vaya en contra de nuestro sentimiento de búsqueda de placer, lo rechazamos. ¿Saben qué? El diablo está metido en este tipo de pensamientos. Eso nos lleva a la tercera característica, y es la sabiduría diabólica, la que dirige a las dos anteriores. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo. Él está manejando la cultura. Mis amados hermanos, no podemos ser ingenuos. El diablo está manejando la cultura, los medios de comunicación, las series que vemos. Hay una ideología muy clara. Muchas veces uno dice, no, está por detrás, ahora está de frente. Él quiere moldear toda la generación para que piensen como Él quiere que piensen. Esa es la sabiduría diabólica, la que dirige a las anteriores. El diablo aparenta ser sabio, aparenta tener argumentos lógicos. Oiga, esto tiene lógica, pero es padre de mentira. Desde el principio de la historia, seduce al ser humano con argumentos que parecen sabios, pero solo traen destrucción y muerte. A Eva le dijo, bueno, si tú quieres ser como Dios, desde el comienzo, a nuestro Señor Jesucristo en medio de la tentación en el desierto, le dijo que necesitaba validar su identidad como hijo de Dios. Algo que parecía no tan malo. ¿No les parece algo común hoy en día?
Defiende tu identidad. No te dejes moldear por la sociedad. Si tú piensas que eres gay, adelante. Si tú piensas que eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre, adelante. Defiende tu identidad. Y parece un discurso hasta bonito, ¿no? Defender la identidad de los muchachos. No, mis amados hermanos. Esto es sabiduría diabólica, que quiere destruir el alma de las personas. El objetivo del diablo no es que las personas se conviertan en personas homosexuales o que lleven una vida desordenada sexual. ¿Sabe cuál es el objetivo del diablo? Condenar, destruir las vidas. El pecado solo es un instrumento. La ideología solo es un medio. Él quiere destruir el alma y sabe que esta es la manera de hacerlo. Él solo quiere traer muerte y destrucción. La sabiduría del diablo pretende engañar todo el tiempo con el fin de modificar el pensamiento y destruir tu vida y tu alma. Él sabe que si modifica tu manera de pensar, tu ideología, lo demás viene como un efecto dominó. La principal arma del diablo son los argumentos, son las ideas. Como titula un libro de R.C. Sproul, que se lo recomiendo, las ideas tienen consecuencias. Las ideas tienen consecuencias. La sabiduría humana, al final del día, es diabólica porque se opone a lo que proviene de Dios y su palabra. Porque utiliza argumentos para evitar que el ser humano reflexione de su estado espiritual, de su pecado y de la vida eterna. La sabiduría humana busca satisfacción presente, automática, lo cual es una distracción para evitar una visión completa de la existencia, incluyendo la vida después de la muerte. Lo vimos hace 8 días, la estrategia de distracción del diablo. El diablo nos quiere distraer de lo importante, de lo espiritual, de lo eterno, de lo divino, de lo bíblico, y va a utilizar cualquier argumento, incluso los que parecen lógicos, para arrastrarlo. Finalmente, vamos a ver el tercer punto, las consecuencias de la sabiduría humana, que está en el verso 3:16. Leámoslo, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Perturbación y todo tipo de obras perversas, esas son las consecuencias de la sabiduría humana. La sabiduría humana indefectiblemente termina en hechos contrarios a la voluntad de Dios. No es solo un problema de pensamiento, no solo es un problema de ideología. Recordemos que la sabiduría nos lleva a la práctica, nos lleva a la acción. Si usted permite la sabiduría terrenal, si usted permite la sabiduría animal o diabólica, eso lo va a llevar a la acción, a los hechos. Usted no lo puede evitar. Si usted permite pensamientos ideológicos en contra de Dios, eso lo va a llevar a una vida totalmente alejada de Dios. La perturbación, como dice allí el versículo 16, tiene que ver con la ausencia de paz. La perturbación tiene que ver con la ausencia de paz, lo cual es confusión, inestabilidad desde lo emocional. Incluso la palabra nos indica, esta palabra perturbación, nos indica que hay división. Lo que quiere decir que la sabiduría humana termina dividiendo iglesias, personas, familias. Produce guerras, produce conflictos, no hay unidad, no hay armonía. Eso produce la sabiduría humana. Y todo esto termina en obras perversas, malvadas, malas. La perversidad es maldad, pero a un grado más profundo. Es llegar al punto de disfrutar la maldad. Eso es perversidad, disfrutar la maldad. Es estar de acuerdo con la maldad, pero al punto incluso de hacerle propaganda a la maldad.
de encontrar placer en la maldad, de que otros hagan lo que usted está haciendo, de promover la maldad porque usted le da placer la maldad. Eso es lo que dice, eso es lo que tiene que ver con perverso. Obras perversas como consecuencia de la sabiduría humana. Es por esto que la Biblia nos exhorta a ser guiados por Dios mismo, a vivir de acuerdo con la oposición, con la contraposición, con la sabiduría divina. De acuerdo al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Él es la sabiduría encarnada. Sigue el ejemplo de Jesús, mi amado hermano, y serás sabio. Él es nuestra sabiduría. Busca la sabiduría que solo hay en Jesucristo y en una relación diaria con Él. Evita vivir esta vida con tus propios pensamientos, con tu propia manera de vivir, porque te crees independiente, porque te crees más intelectual, porque te crees más rebelde, porque te crees por encima incluso de tus padres. Y eso es algo que usted ve hoy en nuestra cultura. Hay una lucha del diablo para hacer una división profunda entre padres e hijos. Y todo el tiempo está el mensaje, todo el tiempo está el mensaje. Tus padres no saben, son viejos, no saben lo que están viviendo, son estúpidos, no les hagas caso. Tú eres el inteligente. Y ahora en las películas los que salvan el mundo son los niños y los adolescentes. Y usted dice, no, ya estás yendo muy lejos, Javier. Hay una ideología, y la Biblia lo dice, que en los últimos tiempos habrá división entre los padres y los hijos. Mis amados hermanos, si permitimos que esa ideología, esta sabiduría diabólica entre en nuestros hogares, estaremos condenados a estas consecuencias: celos, contención, perturbación y obras perversas. Por eso es urgente que vayamos a Cristo. Es urgente que vayamos a la sabiduría divina en este libro. Es urgente, es de vida o muerte. Es de condenación eterna o de vida eterna. Estamos en una guerra, mis amados hermanos. La Biblia dice que estamos en una guerra espiritual. No seamos ingenuos. El diablo no juega a ser diablo. Y a veces nosotros jugamos a ser cristianos. Él viene con todas sus armas para destruirlo a usted, a su familia, a sus hijos y a sus generaciones. Por eso es vital que usted vaya a Cristo. Él es nuestra sabiduría. Y lo que dice 1 Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Cristo es nuestra sabiduría. Solo en Él podemos vivir una vida sabia, tener una conducta correcta y justa. Solo en Él podremos entender cómo tomar las mejores decisiones en nuestra vida. Termino con este pasaje de Proverbios, libro por excelencia para ser sabios de una manera práctica y cotidiana. Yo se lo recomiendo ya Proverbios. Y lo que dice Proverbios 3, 5 al 8. Fíate o confía de Jehová todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia manera de pensar. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Quizás el consejo más profundo que usted le puede dar a un hijo es: no seas sabio en tu propia opinión. Y es un consejo también para cada uno de nosotros. No permitamos la sabiduría humana. Seamos mansos para aceptar la sabiduría divina, que es la que vamos a estudiar de hoy en 8 días.